el más bello ejemplo de palacio que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa e incluso turca. El mausoleo cubierto con una cúpula de mármol blanco, que es el que ustedes ven, ¿cierto? Es la parte más conocida. El Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios que ocupa 17 hectáreas y que incluye también una gran mezquita. Es patrimonio de la humanidad como corresponde, ¿cierto? El poeta Rabindranath Tagore lo definió como una lágrima en la mejilla del tiempo. Es interesante la historia de este Shah que construyó este monumento. Es todo de piedras preciosas, semipreciosas. Trajo lapislázuli de Afganistán, mármol de distintos lugares del mundo. En definitiva, el Taj Mahal puede uno decir que es una de las maravillas del mundo moderno, pero a su vez uno puede decir que es el monumento que llevó a la ruina al pobre sultán, porque su país, su patria, quebró, prácticamente quedó en la ruina y quedó sometido a la invasión que pudieran llevarle a cabo otros reinos sabedores que el Shah Jahan no iba a tener los recursos suficientes para sostener una guerra. Entonces, en esas circunstancias ocurre que sus hijos, que ya eran gente mayorcita, lo depone, le quita el poder y lo toman detenido, lo toman preso. Y lo dejan preso, como quien dijera, en un fuerte, que es el Fuerte Rojo de Agra, que está, imaginen ustedes que este palacio estuviera en el lugar donde está la Universidad Pedro de Valdivia, que ahí hubiera construido el Taj Mahal el sultán. Y en esas circunstancias, el Fuerte Rojo de Agra quedara en la avenida Balmaceda con 4 esquinas, porque es en una colina donde queda. Es un fuerte que está construido de ladrillo rojo, por eso se llama el Fuerte Rojo de Agra, que es la ciudad donde está construido. Y tiene la virtud de que desde allí tiene a su vez también el fuerte algunos minaretes, desde los cuales el más alto le permitía al Shah, a este sultán, mirar el lugar donde está el Taj Mahal. Vale decir, mirar de manera permanente, si se quiere, el lugar donde estaba su adorada mujer, hacia quien él justamente había construido esta tumba. Entonces, en esas circunstancias es que la historia que rodea al Taj Mahal tiene la virtud de combinar no solamente la belleza arquitectónica de las distintas arquitecturas, no solamente combinar los ricos materiales que fueron traídos de distintos lugares, sino que también está representándose de una u otra forma el Shah Mahal está demostrando su amor a su esposa Mumtaz Mahal. Dice Wikipedia, que es donde estoy recordando esta información. Yo tuve la suerte de conocer físicamente y personalmente con mi mujer este monumento funerario allá por el año 2000. Era en el fondo la ofrenda póstuma que el Shah, el sultán, hizo en honor de su mujer. Y en definitiva, ocurre que se declaró emperador, como les digo, su hijo, y lo tomaron preso, porque dice la leyenda que una vez construido este mausoleo, pretendía el Shah Jahan construir al lado de él
otro mausoleo que iba a ser más grande que este, pero que iba a ser de mármol negro, y en el cual se suponía que iba a estar ya sepultado el cadáver del propio Shah Mahan. Entonces, los hijos le respetaron su dignidad como Shah, pero depuesto, y en definitiva, cuando él muere, bastantes años después, 10 años después prácticamente, lo único que ocurre es derechamente que es enterrado junto a su mujer en el mismo lugar, en el mismo mausoleo. De manera que este Taj Mahal, que es visitado por millones de personas durante todo el tiempo y que es protegido con bastante mecanismos de seguridad, porque ustedes piensen que la India tiene todavía sectores que están prácticamente en guerra en la zona con Pakistán, ¿cierto? Desde la misma época de la independencia, han sido muy pacíficos. Mahatma Gandhi y toda su corriente pacifista así lo demuestran, pero Mahatma Gandhi muere asesinado por un Sikh, de manera que no basta decir con palabras que uno busca la paz, ni con actos como era el caso de Mahatma Gandhi, sino que en definitiva de lo que se trata es en lo posible hacer que el prójimo piense también en el sentido de que la paz es una de las únicas maneras de proyectar la vida humana en un crecimiento permanente de tipo espiritual. Porque en cuanto a violencia y maldad, nosotros tenemos ejemplos cada día. Cada día. Entonces, en esas circunstancias, yo dije, en este curso de derecho sucesorio, en que lo que normalmente aparece es un fenómeno muy particular. Está internalizado que la muerte es la forma a través de la cual los herederos de una persona van a recibir los bienes que esa persona deja. Eso es lo que decimos nosotros aquí en Chile, porque esa es nuestra legislación, ¿cierto? De manera que en esas circunstancias estamos nosotros hablando de que si hablamos de sucesión por causa de muerte, uno quiere saber quién va a ser el heredero de fulanito o de sutanito. Hola, don Hernán, gusto de verlo. Entonces, en esas circunstancias, este Taj Mahal, homenaje a la muerte, más que a la muerte, al amor respecto de una persona, nos revela también prácticamente, claro, el Shah tenía toda la fortuna del mundo, pero a su vez eso implicaba la posibilidad y el riesgo de perderlo todo en un momento determinado. Y ustedes saben que en esas circunstancias el derecho tiene poco que decir cuando la violencia lo supera. Pues bien, en esas circunstancias nosotros iniciamos este curso nuestro de derecho sucesorio que es, me imagino que el último para muchos de ustedes, si no para todos, ¿o no? ¿O a alguien todavía le quedan otros civiles? ¿A usted, Catalina, le queda otro civil? No, voy al día. O sea, ¿con este se acaba o le queda algo más? Es que me parece que el próximo año hay un profundizado. Ya. Si no recuerdo mal. Perfecto. ¿Y usted, Carol? Sí. El último, profesor. Ya. Entonces está bien que sea sucesoria, se le decía. Sí. ¿Y usted, Diana, Quedó es el bien. último? Sí, profesor, también, igual que Catalina, me queda el próximo año el profundizado solamente. ¿Y ese profundizado en qué se está haciendo?
Creo que el docente que lo realiza es el profesor Gonzalo, pero no sé exactamente qué temas van a abarcar en ese profundizado. ¿No es el que Contractual. no es el que se utiliza como preparación de examen de grado? No, no sé. Contractual y extracontractual, Es el profesor. responsabilidad contractual y extracontractual, ya. Sí. Ya. Ese curso se mueve, en las distintas universidades se mueve de un lado para otro, porque normalmente ustedes tienen acto jurídico y persona en los primeros, después tienen bienes en los segundos, en los terceros obligaciones, en el cuarto fuente de obligaciones que son contratos, y en el quinto debería aparecer responsabilidad civil contractual y extracontractual, y a continuación debería aparecer o familia o sucesorio, que es lo que ustedes han ido haciendo. En el fondo, la mejor manera es familia y después sucesorio, dado que justamente el parentesco se utiliza como medio para establecer los nexos de parentesco. Yo le decía recién que en este cuento de la sucesión por causa de muerte, uno puede tener intereses personales en el cuento. Si se muere mi tío abuelo, don Carlito, que no tiene hijo, ¿quién lo va a heredar? Entonces, la mejor sugerencia que podemos hacerle a Sebastián, que es ese sobrino nieto, es que lo vaya a ver, que le lleve un regalito, que ahora que está en pandemia lo salude desde afuera y le diga: abuelito, te dejo aquí afuera estas galletas y estas cosas con un aerosol de Lysol para que no te vayas a contagiar. Y demuestra entonces su cariño, Sebastián, porque si el abuelito ya no tiene herederos muy directos, va a tener la posibilidad ese tío abuelo de decirle a Sebastián: yo te voy a dejar mis cositas para ti, Sebastián. Y Sebastián entonces va a recibir su título de abogado, se va a comprar lo más probable un departamento en Zapallar y se va a poner a mirar el mar con las rentas que le van a dar los bienes que le dejó el tío abuelo. Es una alternativa, es una posibilidad. Enderécese, Jennifer, mire que estaba cabeza abajo ahí recién. Entonces, en esa circunstancia, hablamos nosotros de este derecho sucesorio, que tengo que mandarles el silabario una vez que pueda entrar al aula virtual, que no me acepta mis claves. Al portal docente sí puedo entrar, pero al aula todavía no. Pero ya les enviamos a todos las diapositivas, que es lo más importante para que ustedes las vayan leyendo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que nos plantea este programa de derecho sucesorio? Nos dice, tiene 5 unidades. Y estas 5 unidades parten diciendo: derecho sucesorio, introducción, concepto. Ya sabemos que estamos hablando de la muerte. Nos habla del concepto de apertura de la sucesión y nos dice que tenemos que conocer el concepto de delación de la herencia. Delación, así como delator. De la misma manera, estamos hablando de ese concepto, la delación, pero que aquí no tiene ese carácter de ser una especie de acusete, como nosotros entendemos al delator normalmente, sino que aquí estamos hablando de que esta delación de la herencia es la forma en que se llama por la ley a los herederos. Y vamos a ver cómo eso se lleva a cabo en su momento. Vamos a tener que darnos una idea en torno a cuál es el concepto de la sucesión por causa de muerte. Y para darnos una idea de ese concepto, vamos a tener que
repasar mentalmente una idea que ustedes tienen ya olvidada. Porque en el fondo yo parto del hecho que todos ya lo han olvidado. ¿O no, Jennifer? Usted tiene claro todos los conceptos de los modos de adquirir. Yo la vi el otro día, andaba estudiando la ocupación y la Viviana andaba con un librito que decía la accesión. Y yo dije, mire, y estas niñas tan estudiosas, ¿qué pretenden? Estamos estudiando modos de adquirir. La María Esther, que es más tradicional, estaba dedicada a la tradición. Bueno, esos modos de adquirir son los que ustedes estudiaron cuando estudiaron los derechos reales. Y ahí también aparecía como modo de adquirir la sucesión por causa de muerte. Recuerden ustedes que había modos de adquirir entre vivos, modos de adquirir originarios, modos de adquirir derivativos, modos de adquirir onerosos, modos de adquirir gratuitos, había muchos modos de adquirir. Y ahí estaba la sucesión por causa de muerte. También vamos a tener que aprender acerca de lo que es el derecho de transmisión. Y a propósito de esto de transmisión, sale a cuenta que una idea, un concepto, ustedes ya lo tengan claro desde ya. ¿Cuál es ese concepto? Que cuando nosotros hablamos de que yo estoy vendiendo una cosa, ustedes dicen, el profe le vendió a Jennifer un celular. ¿Se lo vendió? Sí, se lo vendió. ¿O se lo prestó? Bueno, si se lo vendió, estamos hablando en esas circunstancias de... ¿Qué pasa, Emanuel, que usted ahora me cambió el Zoom? ¿Quiere que descansemos? Exactamente, este Zoom es distinto al otro. Me imaginaba, ya. Usted sabe, echa la norma, echa la trampa. Sí, natural. Me parece bien porque de esa manera estamos obligados a descansar cada 45 minutos. Ya, Eso. cada 40 minutos. Eso es. Es que me engañó ayer porque me hizo hacer un curso como de 1 hora y media y en la hora y media me di cuenta que no había parado. Tenía un Zoom que lo usa en el diurno, ese es, no para nunca, pero aquí nos fuimos con el pobrete. Entonces, somos proletarios, ahí estamos. Mientras no llegue el de la universidad, que dicen que está muy bueno por lo demás, estamos en este. Bueno, entonces yo les decía que estamos hablando de estos modos de adquirir. Y íbamos a hablar de este concepto que yo les decía, le vendió el celular. Y cuando se lo vendió, ese era el título, la compraventa, ¿cierto? Y había que entregarlo. ¿Y cómo lo entregó? La Viviana dijo, con la tradición, con la tradición. ¿Y cómo se hace esa tradición? La María Esther dijo, materialmente, usted le entrega el teléfono y ella lo aprehende, con H al medio. Perfecto. Entonces, en esas circunstancias, estamos hablando de una transferencia. Pero cuando nosotros estamos hablando en el ámbito del derecho sucesorio, nosotros tenemos que cambiarnos el switch en el sentido de que la idea de transferencia aquí no existe. Lo que aquí existe es transmisión. Y entonces, por eso tenemos que considerar en la primera unidad el estudio de lo que dice relación con el derecho de transmisión. Que vamos a ver, que yo estoy aprovechando de mostrar la idea en orden a la diferencia que tiene con transferencia, pero que es en el fondo el mismo hecho. Y vamos a continuación a saber qué es lo que es el derecho real de herencia, porque eso sí ustedes lo recuerdan, había derechos reales como el derecho real de dominio, ¿cierto? Ese derecho real de dominio que Jennifer dijo tiene una acción real que permite defenderlo en todo tiempo y que se llama reivindicatorio. Muy bien, le dijeron a la Jennifer. ¿Y sabe cuál es la acción por excelencia que tiene el derecho real de herencia? Sí, dijo ella. Profesor, ayúdeme.
la acción de petición de herencia, es la acción real correspondiente. Vamos a saber después quiénes son los asignatarios. Cuando hablamos de la sucesión por causa de muerte, tenemos que hablar de los asignatarios. Y ahí entonces vamos a saber que hay asignatarios a título universal, que son los herederos, y hay asignatarios a título singular, que son los legatarios. ¿Qué más vamos a decir? Vamos a hablar de los acervos. ¿Qué es lo que es un acervo? ¿Qué es lo que es un acervo, Emanuel? Un acervo. Un conjunto. Los 5 latinos, los Billys, los Beatles. En palabras coloquiales, es un conjunto. ¿Conjunto de qué? En este caso puede ser de bienes. Claro. Es cierto, un conjunto, un montón de cosas, eso es un acervo. Ojo, con V, estamos hablando de este acervo que vamos a verificar que es un acervo bruto, que es un acervo ilíquido, que es un acervo líquido. Y luego vamos a hablar de 2 acervos que son muy entretenidos porque eso significa que nos metemos a las peleas que hay dentro de las sucesiones. El papá tenía 5 hijos, 2 niñas y 3 hombres. Y le tenía más aprecio a las niñas porque, como aquí está don Hernán y Sebastián nomás, porque las niñas son más cariñosas, porque las niñas le hacen a ñuñuco a los papás, etcétera, etcétera. Y en esa circunstancia, entonces, el papá tenía unas propiedades, unos departamentos en Vitacura y le regaló uno a una de sus hijas y otro a otra de sus hijas. Lo regaló nomás, punto. Los hijos no dijeron nada porque ellos también recibían regalitos de vez en cuando, no tan cuantiosos como los que recibieron estas hijas. Pero en definitiva, ahí estaba. Y ya nos vamos a dar cuenta qué pasa con estos regalos. Ocurre que si el día de mañana el padre se muere, el patrimonio del padre se ha visto disminuido en estos 2 inmuebles que ya salieron del patrimonio y que son del dominio de estas hijas. Entonces los otros hermanos dicen, bueno, ¿y cómo es el cuento? O sea que ahora vamos a tener menos herencia y ellas van a tener más porque ahora entran con nosotros a dividirse la herencia. Y en esa circunstancia están mejoraditas. Entonces ahí tenemos uno que se llama el primer acervo imaginario. Profesor. Tenemos que inventarnos todos esos bienes que fueron regalados a estos herederos, traerlos imaginariamente y formar de nuevo el acervo de manera imaginaria para distribuirlo entre los herederos. Y el segundo acervo imaginario es el que suele gustarme más a mí, porque yo ya tengo mis años y los viejitos a nuestros años podemos empezar a tener algunos gustillos particulares. Me puedo enamorar de una bataclana, de una vampiresa que, bueno, con eso ya lo dije todo. Y a esa vampiresa yo le regalo una casa que yo tengo en Viña del Mar. Y ustedes que son los herederos quedan ahí como gatos mirando para la carnicería que este viejo califa, usan la expresión, está regalando las cosas y capaz que nos deje en la calle, como el Shah aquel, Taján, ¿cierto? Dejó en la calle a su reino por construirle ese hermoso mausoleo a Mumtaz Taján, su mujer. Entonces, ahí está el segundo acervo imaginario, cuando yo le ando regalando cosas a extraños, a terceros, que no tienen que ver dentro de mi herencia,
pero que implican una pérdida importante de patrimonio dentro de la herencia. Entonces, hacemos el alto, son las 19:40, volvemos 10 para las 8, ¿le parece, don Emanuel? Sí, profesor, no le iba a preguntar cuánto es el tiempo después de la muerte de la persona para que prescriba esa acción. ¿Cuál acción? Lo que usted decía recién de que, por ejemplo, si los hermanos vieron que el papá... No, eso no hay que, eso hay que verlo, pues. Acuérdese que este es un derecho real que no prescribe, igual que el dominio. Lo que prescribe es la acción, pero no el derecho propiamente tal. Ya lo vamos a ver en su rato más. Ya. Ya, doña María Esther, nos vemos en un rato más. Chao.